Buenos días. Mi ponencia desencaja un poco en la crónica general de esta universidad o de los ponentes. Yo sí estoy muy preocupado porque no hay una identidad institucional a partir de la historia de nuestra universidad. En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla está ausente una política institucional identitaria y movilizadora del pasado. Muchos universitarios desconocen los hitos fundamentales que deben a nuestra máxima casa de estudios, presencia, arraigo y vida social en la sociedad y la cultura poblana a lo largo de los siglos, e incluso con arrogancia muchas veces. En particular, profesores que recién se incorporan a la universidad y también funcionarios, emiten con arrogancia juicios ligeros sobre su historia, suponiendo que no vale la pena mirar hacia el pasado. Sin embargo, las experiencias en otros países e instituciones nos muestran que las reformas y los cambios se han potenciado en la medida que los diversos agentes conocen su historia y valoran el lugar que ocupan en los debates por un nuevo modelo de universidad y sociedad. Y si nosotros revisamos la propia historia de nuestra universidad, los proyectos de transformación más importantes que tuvo en el siglo XX se fundamentaron en la historia. Quiero traer a la memoria al doctor Horacio Labastida Muñoz, al investigador, y doctor Horacio Labastida Muñoz, al doctor Manuel Aray Parra, al ingeniero Luis Rivera Terrazas y al licenciado Vélez Pliego. Sí, esta universidad tuvo grandes transformaciones. Estas transformaciones no ocurrieron en los años 90. Estas transformaciones tienen cuando menos una trayectoria de más de medio siglo. Entonces, cuando a veces se pretende inventar esta institución desde lo nuevo, simplemente no hay una amputación del pasado, hay una amputación de la memoria. Y eso es lo que yo quiero plantearles. Desde hace más de medio siglo, la historia de la educación superior en Puebla ha sido abordada por varios investigadores de manera directa o tangencial. Ese es el planteamiento del problema, digamos, perdón. Esta ponencia se propone llevar la atención sobre la importancia de la historia de nuestra casa de estudios como elemento clave para una nueva identidad institucional. Ahí estamos. Bueno, eso también ya he dicho, la historia de la educación superior tenemos que licenciar en las políticas de desarrollo institucional son su cimiento. En Puebla la historia de la educación superior es una disciplina joven. Bueno, desde hace más de medio siglo la historia de la educación superior en Puebla ha sido abordada por varios investigadores de manera directa o tangencial. Así, frente a una visión uniforme de su desarrollo, que supone la permanente influencia del centro del país en los distintos destinos educativos estatales, ha comenzado a surgir un mundo mucho más complejo. El problema es que sabemos mucho más de ciertos procesos e instituciones, pero ignoramos la mayor parte del acontecer educativo poblano. Cuestiones como la diferenciación regional, la importancia de la pedagogía política, la dinámica de las disciplinas académicas, el estudio de los nuevos actores, el uso de las nuevas fuentes o la historia de la vida cotidiana en las aulas, y los establecimientos apenas empiezan a tocarse. La historia de la educación superior en Puebla es, por tanto, una disciplina muy joven, que además no cuenta por el momento con un respaldo institucional encaminado a estudiar sus polifacéticos rostros. Los esfuerzos individuales encomiables no aseguran por sí mismos alguna trascendencia. Hace falta, por tanto, crear las condiciones institucionales para su despliegue, toda vez que su desarrollo implica el fortalecimiento de una nueva identidad institucional. Una nueva identidad institucional
que no se opone al pasado, sino que lo integra en un proceso global de desarrollo. Pero, ¿qué significa esto? Indagar el pasado es un placer y un compromiso moral de los historiadores, pero también una necesidad política de quienes estamos comprometidos con un proyecto de país que, sin renunciar a sus orígenes y tradiciones, se integre a los retos de la sociedad contemporánea. Extender la cooperación internacional en la aldea global y construir una cultura de la paz y el mutuo entendimiento entre los seres humanos, considerando la educación como la base de las transformaciones, ya que a diferencia de la cultura, esta es una acción política explícita y consciente. Por lo mismo, en un momento que a nivel mundial la educación superior está entrando en un estado de volatilidad, de desafíos e incertidumbre, necesitamos más que nunca poder aplicar sus fuerzas intelectuales para comprender más profundamente la dinámica que impulsa las instituciones y que provoca que otras retrocedan, que algunas sean innovadoras y otras menos impetuosas. Y esto lo vemos, si bien es cierto que a partir de los años 90 se dieron grandes transformaciones en el sistema educativo nacional, nos damos cuenta que la manera como se han involucrado en estas transformaciones tiene que ver con su propia historia. No es lo mismo la Universidad de Sinaloa que la Universidad Veracruzana o la de Guanajuato o la de Puebla. Entonces tenemos que ver este punto de vista. En este marco, la historia de la educación superior ha ido adquiriendo cada vez más una importancia de primer orden, sea para modelar una labor de identidad frente a los múltiples impactos de la globalización económica y cultural, decidir y poner en marcha un conjunto de políticas públicas e institucionales mediante el manejo de ciertos ciclos movilizadores, o finalmente para interpretar y comprender los más complejos procesos políticos, pedagógicos y educativos que se suceden dentro y fuera del mundo. En esta medida, varias autoridades universitarias de América y Europa y distintos grupos académicos y políticos han comprendido la importancia que resuma la historia de la educación superior. De ahí su empeño por rescatarla y difundirla, por hacerla patrimonio colectivo, elemento fundamental identitario. Una muestra de este afán son las investigaciones que actualmente se realizan en países como Francia, España, Holanda, Estados Unidos y Chile, por ejemplo. Aquí, sobre todo en las instituciones de educación superior, pero sobre todo como políticas de Estado, la historia de la educación superior tiene un papel fundamental en las políticas de desarrollo institucional. Se les considera su cimiento, por cuanto que los diversos agentes reconocen su pasado y su compromiso con el presente, su historia y su devenir. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, desde hace más de 2 décadas, ha puesto en marcha distintas acciones para preservar, enriquecer y difundir su patrimonio histórico, artístico y cultural. Sin embargo, no las ha acompañado una profunda investigación histórica y su correspondiente toma de conciencia, que es lo que yo les decía hace rato. Así, vivimos una época en la que el pasado ha perdido su función integradora y las instituciones encargadas de transmitir la memoria colectiva han visto alterado su funcionamiento. En esta época de inserciones plurales donde lo mismo vale cualquier cosa, se cuestionan las creencias antaños sacralizadas, sobre todo la tradición, y de este modo la historia que de tiempo en tiempo no se repiensa va convirtiéndose de vida en muerte, reemplazando el necesario dramático del devenir social por un quieto panorama de leyendas convencionales. Y si ustedes hablan con los jóvenes, incluso con algunos funcionarios de la propia universidad, están convencidos que nuestra universidad, con más de 400 años de historia, solo vale la pena verla en los últimos 20 años, y sobre todo si es a partir del 2008 mejor, ¿no?
Entonces, imagínense, estamos apuntando una memoria de más de 400 años. ¿En nombre de qué o para qué? Pero eso, bueno, ese es el problema que sobre esta base, ahora que nuestra casa de estudios está transitando por profundos cambios, es de vital importancia llevar a cabo un estudio maduro y profundo de su historia. Esto permitirá a los universitarios insertarse en una tradición histórica que no rompe, sino integra, y valora las luces y voces del pasado. Los sueños y las formas de mirarnos, la toma de conciencia de nuestra realidad para transformarla, a partir de comprender el proceso histórico y construir colectivamente su sentido de pertenencia, cuyo propósito no sea legitimar el presente, nada más. Si se parte de la historia, apunta Schultz, la memoria cuenta entonces con una plantilla o guía de referencia a la cual puede funcionar y ser evaluada. Las personas que han estudiado historia del siglo XX pueden visitar el Museo del Holocausto, pueden pensar que lo que están mostrando, lo que les están mostrando, evaluarlo dentro de su contexto más amplio y someterlo a un análisis crítico. La batalla por la identidad de ninguna manera se trata de permitir que la memoria sustituya a la historia, mientras que ésta adopta necesariamente la forma de un registro continuamente reescrito y revaluado a la luz de las evidencias antiguas y nuevas. Las manifestaciones mnemotécnicas, las mediaciones de la memoria, son inevitablemente parciales, insuficientes y selectivas. Desde esta perspectiva, la historia de la universidad solo se justifica y es importante si se concibe como una contribución académica al debate en torno a los problemas educativos que hoy se discute y se discute. Una dimensión ética, cívica y cultural, y para ello debe propiciar que los estudiantes adquieran conocimientos, competencias, actitudes y valores que les inciten a actuar como ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno. Y si estamos hablando de este tipo de ciudadanos, solamente la dimensión histórica, la dimensión de la cultura de la historia y la conciencia, la cultura de la historia y la conciencia histórica es lo que te da sentido de pertenencia. No por nada, cualquier régimen en el momento que hay una revolución, un cambio, se empieza a hablar de tiempo cero. Si ustedes se acuerdan, ustedes ya nos tocó, hablamos de que la revolución cumplía tantos años, hablamos que la independencia cumplía tantos años. Siempre la historia está marcando la cultura de la historia y la conciencia histórica. Entonces, en la medida en que no haya una cultura de la historia y una conciencia histórica de lo que ha sido esta institución, podemos inventar cualquier cosa, pero no constituirnos como comunidad. La propia familia, si ustedes se fijan, siempre está apelando a los recuerdos para constituirse. ¿Y nosotros qué hacemos? Entonces, y bueno, eso tiene que ver también con el papel que los universitarios, generalmente lo que ahora estamos preparando más son jóvenes para el mercado, porque es la lógica, pero aún así creo que lo fundamental es formar ciudadanos, porque al final de cuentas es donde van a estar ellos actuando. Luego entonces, si la historia de nuestra universidad se hace para comprender el presente, los temas, problemas y enfoques se relacionan y definen en función del universo de cuestiones que atañen al mismo y sobre las cuales la comunidad toda requiere de información suficiente para pronunciarse y definir acciones públicas razonables. De la pertinencia e importancia de ahí la pertinencia e importancia de una política institucional, no solo para investigar y preservar y difundir. ¿Sí? El pasado, sino también para poner en marcha políticas de la memoria tendientes a configurar nuevas identidades. Las entidades siempre son identidades en conflicto, es decir, no siempre vamos a tener
la identidad es una cosa que siempre se negocia, y se negocia en la arena. Por ejemplo, ustedes ven esta fotografía, ¿saben quiénes son? No sé qué vaya a ser la universidad, porque es el directorio estudiantil poblano de 1964 y que todavía están vivitos y coleando, y que bueno, de alguna manera tiene la universidad que ver cómo recuerda el acontecimiento del derrocamiento de Lava Castillo, o no lo recuerda. Ahí depende, por eso tenemos que hablar de una política de la memoria. Tenemos que discutir colectivamente qué es lo que vamos a recordar. Mientras tanto, ellos se reúnen continuamente. Es una foto de una comida a la que asistí. Yo tuve la fortuna de haber estado en contacto muy estrecho con el licenciado y doctor Horacio Labastida Muñoz, el primer gran reformador de esta universidad, a sus 28 años, en una crisis del aguilacamachismo, con el doctor Manuel Parra y bueno, con el licenciado Vélez Pliego, que es su colaborador. Entonces, sigo convencido de que solamente a través de la historia podemos rescatar nuestra memoria. Entonces, les decía, más allá de los conflictos internos, lo que debe sobresalir es la apuesta por una nueva memoria pública donde prevalezca, junto con la investigación histórica, el legado de quienes nos precedieron y le dieron brillo a esta centenaria casa de estudios. No se vale. Por ejemplo, yo tuve que ir a rescatar, y lo digo así, al doctor Larry Parra, una persona muy valiosa, un liberal convicto y confeso, que se desempeñaba como médico sin ningún vínculo con la universidad. Fue una tarea y después, ya gracias a la sensibilidad de licenciado Alfonso Vélez Pliego, empezó a incorporar también para el momento en que la universidad se convirtió en benemérita, le dieron es el reconocimiento de benemérita. Ya pudimos ver que hubo una reconsideración de la historia de nuestra institución. Creo que es la única vez en la historia de la institución que ha habido este ánimo por recuperar la memoria. Creo el archivo histórico, pero también por rescatar el patrimonio monumental de Puebla. En fin, son muchas cosas que tendríamos que hablar, pero porque la historia, como ninguna otra disciplina, es el crisol para construir una cultura de la paz y el mutuo entendimiento entre los seres humanos. Es indispensable que la UAP impulse la investigación histórica de su pasado mediante la apertura de seminarios, la instauración de premios. Miren, voy a tomar unos 1 minuto más o 2 minutos más. La instauración de premios. Es lamentable que tardamos 10, 12 años haciendo un libro que nos costó mucho trabajo y a veces ni siquiera una carta de agradecimiento. Para eso nos paga la universidad. O sea, yo no estoy en ese momento reclamando más. Pero si hay una carrera, se gastan los millones de pesos. Y podemos ver, no quiero meterme todavía más en el equipo de Lobos de la UAP, que quienes están allí ganan más que un investigador de carrera. Tenemos que repensar nuestra propia universidad. Si ese es el modelo que queremos, bueno, discutámoslo colectivamente, ¿no? Entonces, mediante la formación de un equipo de consulta profesional sistemática de archivos y bibliotecas y el desarrollo de una imagen institucional vinculada con su historia. Insisto mucho, la historia de la universidad solamente tiene que estar vinculada con el historia. Bueno, asimismo es necesario que se defina, con base en la investigación histórica, una política de la memoria que anclada en el pasado se proyecte al porvenir, que se siembre, como vemos en la imagen. La historia que hoy nos ocupa y nos preocupa tiene que ver con nuestro entorno, con nuestras preguntas, necesidades y angustias. Es más íntima y vivencial. Su ejercicio puede hacernos más humanos, fraternos y solidarios,
cuanto más si aspiramos a la libertad y a la tolerancia entre nosotros, si queremos gozar y gustar en libertad, si podemos imaginar un mundo distinto aquí y ahora, con todo un mundo distinto aquí y ahora, con todos nuestros recursos intelectuales, morales y afectivos, que eso es básico. Si no tenemos esto, no sé para qué estamos aquí. Muchas gracias.